Hola amigos, bienvenidos a Full Proyectos nuevamente. Entramos al DB Command, al gran objeto principal de trabajo para gobierno de base de datos. Es un objeto bien complejo a desarrollar. Por tal motivo, para hacer todos estos videos, he razonado que necesitamos tres partes de estudio de DB Command. JDBC Java tiene tres tipos de componentes, de herramientas para ejecutar consultas SQL y debemos de aprovecharlas, esas tres tipos de herramientas, de componentes. Entonces, y aparte de eso, tenemos consultas SQL parametrizadas. Vamos a ver lo que son los parámetros tan importantes, tan útiles para hacer consultas versátiles, gran potentes. Los parámetros en las consultas son muy potenciales para trabajar porque nos permiten manipular variables cambiantes rápidamente y hacer que la modificación del registro sea violenta en una sola consulta. También tenemos ya las consultas cerradas, consultas que no tienen parámetros. Luego tenemos consultas que actualizan datos, consultas que generan procedimientos almacenados. Entonces, la variedad es compleja, por lo cual en esta primera parte de video vamos a hacer a DB Command Padre. Vamos a utilizar la programación orientada a objetos en herencias y polimorfismos. La herencia y polimorfismo en la programación orientada a objetos nos da grandes ventajas de codificación y que necesitamos su potencialidad para resolver a este DB Command con toda su complejidad de trabajo. Entonces, espero les guste el video que desarrollaremos. Vamos a hacer la primera parte que le llamaremos DB Command Padre, para construir al padre que va a dar al padre abstracto de DB Command que va a hacer las herencias para todos los hijos que debemos construir. Vamos entonces al código. Bien, estamos nuevamente en IntelliJ IDEA, nuestra herramienta de trabajo para trabajar con Kotlin y hacer nuestros algoritmos. Hemos incrementado un paquete de código con el nombre DB Commands, ¿no? DB Commands, entonces, va a cargar todos los objetos que nos van a permitir armar este DB Command que tanto hablo en el video, los videos. Para comenzar en este video vamos a ver estos dos objetos de inicio, uno de ellos, el que vamos a estudiar, es DB Padre Command, y el addParameters, que es un objeto prisionero funcional que siempre utilizamos para hacer nuestro código lambda funcional, que como la misma palabra dice, addParameters, nos permitirá adicionar parámetros dentro del padre command. Entonces el padre command va a tener su objeto prisionero que nos va a permitir hacer la interfaz de manejo rápida del que esté usando DB Command para meter parámetros. ¿Qué características tiene DB Padre Command? DB Padre Command, como hemos visto en la organización de objetos que hemos razonado, necesitamos que tenga un jerárquico superior DB Connection. Para que exista DB Commands, los DB Commands para que existan,
es necesario que exista una DB connection. Necesitamos que haya una conexión a una base de datos. Entonces le damos por referencia el valor de una DB connection y entonces este valor por referencia, esta variable referencial, es la variable que vamos a utilizar para que le saquemos toda la información de posibilidades de herramientas de JDBC para dominar consultas SQL. Entonces, este padre, para construirse, tiene que ser de tipo abstracto. Lo hemos declarado abstracto porque vamos a hacer contratos de funciones construir para los hijos. Este padre va a utilizar herencia. Vamos a usar la herencia de objetos para que el padre command herede a los hijos la responsabilidad de construir ellos funciones que llegan a ser contratos que deben construirse para que los hijos puedan tener toda la potencialidad polimórfica de trabajo. ¿Qué variables tiene entonces DB Padre Command tiene un data class. Hemos visto esa gran herramienta de Kotlin, que es los data class, que nos permite hacer objetos que van a recargar solo registros, los getters y setters, de una forma bien concisa y sencilla. Entonces creamos un data class llamado DBParameter. DBParameter entonces nos carga un parámetro en específico. ¿Qué tiene que tener el parámetro? Tiene que tener un tipo de valor y un valor de tipo, y el valor en sí del parámetro que va a ser almacenado en una variable de tipo any, que es universal y que puede cargar cualquier tipo de registro. ¿Qué tipos de valores tenemos? Si acordamos, podemos aperturar el menum, que es nuestra librería de enumeraciones, y acá podemos ver a type value. Type value está pensado para que numéricamente tengamos todos los tipos de valores posibles que utiliza, que podemos cargar dentro de bases de datos. Todos estos tipos de valores son valores que podemos cargar dentro de bases de datos. Entonces, en base a ellos, debemos crear parámetros. Ya tenemos la posibilidad de hacer parámetros de cualquier tipo de valor que pueda tener una consulta SQL. Este de data class es almacenado en una lista de data classes que le llamamos parameters. Entonces la variable que vamos a utilizar es esta lista parameters que va a ser continuamente llenada por los parámetros que van a ir siendo registrados en cada vez que queremos ejecutar la consulta SQL con parámetros. Aprovechamos también NumCifras. Vamos a ver que es una herramienta muy linda razonar NumCifras para razonar con esas consultas SQL que pueden sacarnos números decimales. NumCifras va a aparecer con -1, pero si nosotros le damos un valor de NumCifras, nos va a definir la cantidad de cifras para que se haga un redondeo de valor y nos saque el resultado redondeado en el número, ¿no? Tenemos, como siempre, un switch. Este switch es el switch más importante, llamado syscommand, command text. Este switch cumple el papel fundamental de estar en falso hasta que el usuario cargue textualmente la consulta SQL. La consulta SQL va a ser cargada textualmente y mientras no se cargue vamos a tener un switch bloqueado. Tenemos siempre el execute dispose. El execute dispose utilizamos este switch para
dominar al dispose. Entonces vamos al constructor, solo tenemos un solo constructor por arriba, que es el constructor inicial, y no hemos creado más constructores, porque necesitamos que tener una conexión para crear al db command. Creamos entonces el dispose. El dispose es para matar a los componentes que puede tener el db command, y para eso creamos el primer contrato abstracto llamado dispose. Vamos, esta es una función disposing que aprovechamos el estado abstracto del objeto de padre command para que esta disposing sea polimórfico de muchas formas, porque vamos a ver que los hijos que vamos a crear de db padre command, cada uno de ellos tiene sus características. Entonces tiene cada uno de ellos que crear su forma de morir. Entonces tenemos el disposing para eso. Luego, en las propiedades tenemos entonces acá la posibilidad de definir número de cifras. Entonces setNum cifras nos va a definir número de cifras para dominar esa variable num cifras, que va a ser la que vamos a utilizar en todo el código. setCommandText entonces es la propiedad más importante a trabajar, la más importante del objeto, setCommandText. Nada del objeto va a funcionar hasta que el objeto tenga su command text o el texto que describe la consulta SQL. Hemos visto que las consultas SQL son cláusulas que se las describe en un string o un texto bien definido. Entonces setCommandText va a ser la propiedad a cargar ese valor de cláusula que tiene que ser definido por el usuario del objeto. Luego tenemos los métodos. Tenemos el método createParameters privado, porque lo vamos a ir activando en todo lugar donde haya parámetros a cargar. createParameters entonces domina el objeto prisionero. El objeto prisionero que nos va a crear parámetros de una manera funcional. Entonces utilizamos la función lambda, ¿no? Una función lambda con addParameters de prisionero para que este addParameters haga que el usuario nos ingrese los parámetros. Antes de almacenar los parámetros, borramos o vaciamos el parameters de la lista de parámetros para que tengamos parámetros nuevos. Ejecutamos la función lambda, los resultados que nos da el usuario ya lo volvemos a meter nuevamente al parámetro, a la lista de parámetros en base a una enumeración. Esa enumeración de datos se cargará, la vamos a ir registrando en cada hijo ejecutor del padre que trabaja con su contrato executing parameter. Entonces, executing parameters va a servir para que hagamos polimorfismo de posibilidades de parámetros que son propias de cada herramienta que vamos a ir viendo que nos da JDBC para dominar consultas. De la misma forma, ya entramos entonces a las posibilidades de función que va a tener el objeto, las posibilidades de resultados que puede tener las consultas. La primera, fundamental, la que más podemos utilizar, es la execute query. Execute query es la ejecución de la consulta para que nos saque un result set. El result set dentro de JDBC es la forma en la cual este objeto result set está especializado para almacenar registros de una consulta SQL, que nos saca una tabla de resultados. Entonces, para ejecutar el execute query, en todo momento vemos si el switch ha sido activado. El switch exit command text
Mientras el usuario no ponga ese toman text, este execute query va a aparecer en null, va a estar en todo momento vacío y si lo activamos, siempre nos va a tirar un vacío. Entonces, y para que active el execute query, utilizamos otra vez otro contrato abstracto, polimórfico, executing query. ¿Perfecto? Y así vamos con la lógica. La lambda, el siguiente función, hacemos una recarga del mismo nombre, execute query, pero ahora ya con la recarga de que podamos meter la función lambda de add parameters. La función lambda, entonces, ¿qué diferencia va a haber? Vamos a activar a este create parameters, que va a estar repetido en todas partes que vamos a utilizar el lambda. Y otra vez el contrato execute query, executing query propio de cada componente JDBC que vamos a crear. Luego tenemos el execute non-query, que hace el execute non-query, hace consultas que modifican la base de datos, pero que no sacan resultados. Solo sacaríamos un booleano para decirle al usuario de que se ejecutó verdaderamente o, en caso contrario, no se ejecutó la consulta. Execute non-query. Execute non-query con parámetros con la misma lógica del execute query. Y así va. Hacemos el execute update, otra forma de consulta, el update, que actualiza registros entre la base de datos. ¿Qué diferencia? El execute update nos genera un número. El execute update nos dice la cantidad de registros que ha actualizado en la consulta SQL. Entonces, ese es el tipo de consulta execute update ya con parámetros. Y así vamos. Continuemos. Siguiente, ya ingresamos al execute escalar. Execute escalar nos va a sacar un valor único de resultado, que puede ser cualquier valor. Puede sacar un texto, puede sacar un número, una fecha, puede sacar un valor de tipo any. Cualquier tipo de valor nos va a poder sacar execute escalar. Es un valor único, ¿no? Execute escalar, nuevamente usamos el lambda con execute escalar para poder hacer para hacer consultas execute escalar con parámetros. Usamos el set escalar, todo este código nos sirve para hacer la lógica de hacer, para que el resultado nos saque un único valor. Luego podemos hacer, lo vamos mejorando al execute escalar, lo hemos mejorado más al execute escalar y hemos hecho ya que las funciones nos saquen valores de variables bien propios de Kotlin, como execute escalar string, que nos va a generar un execute escalar, pero ya cambiándolo a string. Para eso, la misma forma con parámetros. Y luego tenemos executes escalares numéricos como doble, que son valores decimales de los más grandes posibles que se pueden crear, doble con parámetros, float con parámetros, long son números enteros muy gigantescos para construir, integer siempre con la misma lógica, vacío con parámetros, short. Entonces estamos creando todas las posibilidades de tipos de variable en el execute escalar, para que podamos en nuestro código rápidamente activar a cualquiera uno de ellos y entonces el objeto padre va a ser el encargado de darnos el resultado ya con cambiado o convertido en la variable específica que vamos a trabajar. Entonces, este es el contrato. Este es el contrato abstracto que tenemos con los hijos que vienen. Entonces, este es un padre
muy irresponsable que deja tarea a sus hijos para que nazcan. Este tipo de código abstracto también podía haber sido utilizado una interfaz. He preferido hacer abstracto el código para que aprovechemos la herencia y aprovechemos entonces el dominio de objetos de una manera muy eficiente. Entonces, esa es la característica del padre command, que tiene sus contratos para los siguientes objetos que vamos a estudiarlos en los siguientes videos. Luego, para terminar, estudiemos a este sencillo objeto prisionero, que es addParameters, que tiene una sola función llamada addParameter, ¿no? Donde el usuario debe darnos el valor, el tipo de valor, y esto va a ir repitiéndose pues, relativamente en la función lambda, las veces que necesitemos, para que los parámetros sean almacenados en todo el objeto. ¿Se dan cuenta entonces la programación funcional, la programación orientada a objetos, nos dan grandes ventajas de trabajo para construir este objeto complejo, primordial, que es DB Command, para seguir en esta lógica de dominar consultas SQL de una manera muy eficiente. Bien, para el siguiente video ya continuaremos con construcción de los hijos. Vamos a armar a los hijos de DB Command, que son cada uno de las herramientas o componentes de JDBC que nos dominan consultas SQL en específico. Entonces, hasta el siguiente video y gracias por la atención.